¿Qué habilidad básica creciste pensando que todo el mundo tenía hasta que viste a otros haciéndola horriblemente? Pensaba que todas las personas más jóvenes que yo sabían cómo solucionar problemas informáticos básicos. Resulta que un montón de gente más joven que yo no sabe cómo buscar respuestas en línea. Honestamente me desconcertó. Yo enseño en la escuela secundaria. El mayor problema es que todo el mundo ha asumido que estos chicos saben cómo usar el ordenador simplemente porque siempre han estado cerca de ellos mientras crecían. Pero nadie les ha enseñado cómo cagajo usar las malditas cosas. Hay chicos que llegan al primer o último año de instituto sin saber cómo centrar un título, y que intentan hacer con la barra espaciadora. Dios no quiera que tengan que hacer algo complejo. Lo que me ha tocado son los alumnos que nunca han utilizado la tecla Shift para escribir en mayúsculas. Bloc mayús activada, letra, bloc mayús desactivada. Todavía me sorprende la cantidad de gente de mi edad que aún no sabe usar los ordenadores correctamente. No me refiero a la categoría de demasiado viejo o demasiado pobre, me refiero a la gran cantidad de personas de mi edad que se saltaron los ordenadores y se pasaron directamente a los smartphones. Tengo 21 años. Me sorprende lo mal que se les da a algunas personas seguir direcciones escritas. No para viajar, sino como montar muebles, seguir una receta o experimento, leer un manual de instrucciones. Tuve un amigo que creció con criadas. Tenía 18 años. Era gay y su familia lo echó. Así que se hizo con un pequeño estudio en Los Feliz. Estaba súper orgulloso de él, y me invitó a verlo. Cuando llegué, estaba usándomelas para iluminar, quizás para ahorrar dinero, quizás para ocultar las manchas. Y había dejado un cenicero en el suelo, que pateé accidentalmente y dejó cenizas, frías, por toda la alfombra. Se asustó muchísimo. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a limpiar eso? ¿Con una aspiradora? Le respondí, confundido por el misterio que esto suponía. No tenía una, así que fue a preguntar al administrador del edificio si había una que pudiera pedir prestada, y así fue. Lleva esta aspiradora vertical estándar al centro de la habitación y se queda mirándola. Tras unos segundos preguntándome qué estaba haciendo, le pregunté, ¿no sabes usar una aspiradora? No, tienes que entender que siempre hemos tenido criadas. Nunca había hecho la cama hasta la semana pasada. Así que la enchufé, la encendí y la llevé un par de veces de un lado a otro de la alfombra. Entonces, como un niño con la aspiradora Fisher-Price Pupper se puso a trabajar. Estaba muy emocionado. 25 años después es uno de sus recuerdos favoritos. Barrer y limpiar. Gerente de un cine. Es increíble la cantidad de jóvenes de 16 años que nunca han sostenido una escoba, y mucho menos han barrido algo con éxito. Es una locura. Lavar ropa, especialmente el vaciado de la pelusa de la secadora. En muchos lugares en los que me he alojado había secadoras malas que estaban llenas de pelusa. Como esta gente no comenzó un incendio. Es increíble. En casa no tenemos secadora, así que nunca tuve que aprender a usarla. Pero los Sims 4 me enseñaron que tenía que cambiar las pelusas porque de lo contrario provocaría un incendio después de un par de veces. Higiene. Este es un gran problema. Mis padres no me enseñaron una buena higiene. Apestaba todo el tiempo y no es algo que la gente te diga. Se quejarán a la gente que te rodea. Mi mujer me enseñó a mejorar la higiene y eso ha cambiado mi vida. Me va mucho mejor profesionalmente y los extraños al azar ya no son malos conmigo aparentemente sin razón. Me gustaría que hubiera un buen recurso al que pudiera remitir a mis amigos apestosos para que pudieran aprender sobre ello. Una vez viví con un tipo que tuvo un mayordomo toda su vida. Cosas que le enseñé. 1. El cuchillo raro con un agujero no es inútil, es un pelador de patatas. 2. Las latas se abren con un abrelatas. 3. Nada necesita ser calentado en el microondas durante 10 minutos. Que conste que este tipo me gustaba mucho y era increíblemente divertido y amable. Ser capaz y estar dispuesto a averiguar cosas. Muchas habilidades básicas no son tan complicadas. Y hoy en día, si es complicado, es casi seguro que en internet hay docenas, cientos o más tutoriales. Renuncia porque no sé cómo no debería ser la respuesta. Ojalá se enseñara más a resolver las cosas, o a buscar la ayuda y respuestas para conseguirlo. Ser amable con tus cosas. Cada vez que recibimos la ayuda de nuestros hermanos y de sus cónyuges, me asombra el trato brusco que dan a sus cosas y el trabajo duro que aceptan, también cuando se montan los muebles. Mi mejor amigo montó un conjunto de estanterías utilizando un taladro como conductor en los tornillos cortos y fáciles de insertar con llave Allen. Se le rompieron la mitad de las cabezas y forzó algunos en ángulos ligeramente desviados. También se le rompieron un poco las roscas. ¿Qué estás haciendo, hermano? Podrías haber usado una llave Allen y haberlo montado en el mismo tiempo sin dañar nada.
Esto fue lo que me asombró en épocas anterior, cuando los blockbusters todavía estaban por todas partes. Los daños que sufrían los DVD y los discos de juegos me dejaban perplejo. No podía entender cómo la gente jodía el simple proceso de sacar un disco de una caja y colocarlo en la bandeja de una consola, y luego invertir el proceso para volver a colocarlo en la caja. Entonces vi a mi amigo y a su familia, y lo mal que trataban sus propios juegos y DVDs que poseían. Fue entonces cuando me di cuenta, a una edad temprana, de que hay diferentes tipos de humanos, los que simplemente no cuidan nada que esté en su entorno. Habilidades básicas de cocina. Una vez vi a un tipo que intentaba cocinar pasta echando cáscaras de pasta cruda en una sartén con un poco de aceite. Una vez cuidé a los hijos de un compañero de trabajo de mi padre, y una vez que su mujer llegó a casa temprano, me pidió que la ayudara a cocinar unos espaguetis con albóndigas. Acepté pensando que era una comida fácil, y que ella solo me quería allí como compañía. Me equivoqué, porque acabé haciéndolo todo. No paraba de preguntarme cómo hacer las cosas, y cuando se lo decía lo hacía mal. Para que os hagáis una idea, cuando me preguntó qué hacer primero le dije, probablemente poner la pasta a cocer con un poco de aceite de oliva y sal, y ella simplemente puso la pasta cruda en una olla, sin agua, solo con aceite y sal. Solo nos dimos cuenta cuando empezó a oler a quemado, y se quejó diciendo, ¿no dijiste que tenía que poner agua? No tuve palabras. Esta mujer dio a luz a 5 hijos todos sin aprender a cocinar cosas básicas. No me extraña que los niños solo estuvieran acostumbrados a comer bocadillos y comida rápida. Eso sí, se trataba de una familia agradable, de origen acomodado, y que vivía en un barrio acomodado, y sin embargo, no sabía hacer las tareas más básicas de la casa. Nadar. Cada vez que voy a nadar, y veo a algunas personas agitarse salvajemente en el agua en la que podrían estar de pie, me siento como si tuviera que ser socorrista. Escribir un correo electrónico con la gramática y el formato adecuados me parece obvio y fácil, pero veo a tanta gente en el trabajo que es lo peor. ¿Qué tal responder a todas las preguntas que se hacen en un correo electrónico? Utilizar el índice de un libro. Así que, pasé un año trabajando con jóvenes en riesgo en una escuela secundaria. Un día, un chico estaba haciendo los deberes y dijo algo así como, ojalá hubiera una parte en los libros que te dijera en qué parte del libro puedes encontrar lo que estás buscando. Y yo le dije, déjame mostrarte algo. Explicar las cosas. Si explico algo y alguien me dice que no lo entiende, lo vuelvo a explicar, pero lo enmarco o lo expreso de otra manera. Nunca entenderé por qué tanta gente cree que volver a decir exactamente las mismas palabras en un tono más exasperado o condescendiente es eficaz. Y más alto. Por favor, grite la misma frase de nuevo, debería aclarar las cosas. Costura. Pensaba que era una costurera mediocre porque no se me daba bien el punto de cruz ni el bordado. Resulta que arreglar un botón o una costura es una habilidad. Mi marido estaba dispuesto a tirar una camisa porque le faltaba un botón. Cogí uno del borde inferior, lo moví al lugar donde faltaban los botones y lo cosí. El hombre se quedó mirando estupefacto, y me preguntó cómo había aprendido a hacer eso. Llevamos 20 años casados, me ha visto coser una colcha, pero un botón le dejó boquiabierto. El método científico. Mis profesores de ciencias de la escuela pública nos enseñaron una y otra vez a diseñar experimentos de forma crítica. Pensé que era normal. Resulta que mi ciudad natal tiene muy buenas escuelas públicas. Mi profesor de inglés de 8º grado tenía un doctorado. Estoy convencido de que la razón por la que la desinformación se propaga tan fácilmente es que muy poca gente sabe cómo utilizar con precisión el método científico por sí misma y detectar la miauda obviamente falsa. Eso, y que la propaganda está diseñada para invocar emociones profundas y evitar la racionalidad. El miedo es el interruptor de apagado de mucha gente. La conciencia básica de cuándo llamar a los servicios de emergencia. Hace poco vi a un tipo teniendo un ataque en el suelo en una calle muy concurrida. Había más de 100 personas de pie observándolo. Grité, ¿alguien ha llamado a una ambulancia? Y todos me miraron sin comprender. La gente estaba grabando con sus teléfonos pero no habían pensado en llamar a una ambulancia para el tipo. Esto ocurrió en el Reino Unido, así que llamar a una ambulancia es gratis, y el tratamiento hospitalario del hombre habría sido gratuito. Todo el asunto me asustó. Como alguien que trabaja en una ambulancia he perdido toda la fe en la gente. Cosas como que te pellizcaste la rodilla hace 3 meses, y esperaste hasta la mitad de una tormenta de nieve para llamar al 911. O en el otro extremo del espectro hay familias normales que ven al abuelo repentinamente confundido e incapaz de recordar su propio nombre, y esperan 3 días enteros antes de llamar a su médico. Embolsar la compra. Quiero decir, no es de sentido común poner todos los congelados en una bolsa, los productos en otra, la carne cruda sola en una bolsa, los productos de limpieza separados de los alimentos.
¿Realmente hay que enseñar que no se debe poner un melón encima del pan? Lleno y descargo mi carro de manera que todos los productos enlatados y embotellados bajan primero por la cinta transportadora, luego los congelados, luego las carnes, etc. Y todavía me sorprende cómo se embolsan mis alimentos. Leer un mapa. Crecí viajando mucho antes de los ordenadores. He entregado a varios adultos mapas de papel mientras conducían, y ni siquiera sabían cómo encontrar dónde estábamos. Sin embargo, supongo que ya no es una habilidad necesaria. La verdadera habilidad es volver a doblar un mapa de papel después de haber terminado con él. No se puede hacer. No. Seguir un manual de instrucciones. He oído a la gente decir, no sé cómo construir un armario de IKEA. Yo tampoco, por eso lo envían con instrucciones. Primeros auxilios básicos. Un amigo en la universidad se cortó, y no entendió cómo hacer que dejara de sangrar y desinfectar correctamente. Me sorprendió. Habilidades básicas de pensamiento crítico. El otro día, estaba debatiendo algo con un profesor durante una clase de historia. El profesor dijo que los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial fueron un sacrificio necesario para evitar que murieran más de nuestros soldados, y yo dije que era un crimen de guerra, y un compañero mío estaba riéndose con sus amigos de lo equivocado que estaba. Les pregunté por qué pensaban que estaba equivocado, y me dijeron, y cito, porque lo dice el profesor. Como que, literalmente, estaba discutiendo con él sobre eso. Sé lo que dijo. Yo solo. No sé cómo alguien puede ir por la vida así. Estamos en la escuela secundaria. Esperaba que se basara en la lógica, pero no, aparentemente no. Habilidades de supervivencia al aire libre. Crecí en un pequeño pueblo del Medio Oeste y fui Boy Scout. Como adulto me sorprende el número de personas que no pueden llevar a cabo simples habilidades al aire libre como encender un fuego o montar una tienda de campaña. Y a mí me enseñaron habilidades mucho más avanzadas. Con el tiempo puedo recoger suficientes verduras del bosque para hacer una comida para una persona sin envenenarme. Pero lo entiendo. ¿Por qué iba a importar eso cuando tenemos Walmart? Tenía un compañero de trabajo que no podía leer los relojes analógicos. Me sorprendió que pudieras tener más de 20 años y no ser capaz de decir la hora. Planear. Capacidad de ahorro y presupuestación. ¿Qué habilidad pensaste que todos tenían y no es así? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.